Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Y vamos a hablar hoy del silencio. Una paradoja, ¿no? Hablar del silencio. Y el silencio es una de esas palabras que son difíciles de explicar, porque son como abstractas. Normalmente nuestra forma de entender las cosas es comparándolas con algo que ya conocemos, que desde pequeñito se nos ha enseñado o lo hemos visto. Podéis imaginaros que un niño en el Polo Norte, un esquimal, le dicen, ¿sabes lo que es un coco? Y dice, ni idea. Y se lo puedes explicar, pero él tiene que hacer referencia a algo y buscar algo que se parezca a lo que le están describiendo como un coco. Pero va a ser muy difícil que se parezca. Pero si ve una foto del coco, dice, fíjate, no es como yo pensaba, pero bueno, más o menos sé qué es. Si lo ve abierto, y por dentro es blanco, qué interesante. Pero si lo tiene en sus manos y si lo come, entonces tiene la experiencia completa. Pero el coco es físico, pero el silencio, no. Entonces el silencio es algo que, aunque lo expliquemos, aunque hablemos de él, es difícil de entender hasta que uno no lo va experimentando. Y en realidad lo que ocurre muchas veces es que se habla del silencio y si uno no lo ha experimentado, que es lo normal, porque no estamos entrenados para experimentar silencio, desde pequeños estamos entrenados a experimentar ruido y sonidos. Entonces, claro, uno busca referencias, como el niño que busca la referencia del coco, y encontramos otras cosas como referentes. Y entonces decimos, no me gusta el silencio. O, no, esto no es para mí. Porque, claro, no es exactamente lo que es el silencio. Entonces vamos a intentar explicar con metáforas, con ideas, con reflexiones. Quizá un poquito más, resuena un poco, ¿no? El eco, un poquito más bajo. Y con experiencias y con reflexiones, y vamos a ver si poco a poco eso va entrando un poquito más. ¿Así me oís bien? O... Sí, así está bien, yo creo que sí, así no resuena demasiado. Entonces vamos a empezar con una pequeña práctica ya. Así que vamos a empezar con estar en silencio. Fijaros qué práctica tan fácil y tan difícil. Estar en silencio, un momentito en silencio. Y luego sale una pregunta. Pero el primer paso va a ser de estar en silencio. Podéis respirar profundamente si queréis y relajaros un poco, pero la idea es no hacer nada. No penséis, intentar no pensar en nada, simplemente estar aquí, sintiendo este momento tal y como es, e intentando mantener la mente no vacía, no en blanco, sino en silencio. Y tenéis que encontrar lo que significa eso, la mente en silencio, la mente tranquila. Y vamos a estar un momentito ahí. Intentar observar también qué ocurre en el silencio. ¿Qué ocurre cuando intentamos estar en silencio? E intentar pensar qué es para mí el silencio. ¿Qué es para mí el silencio? ¿Y cuál es mi experiencia del silencio? Quizá no aquí, en otros momentos. ¿Cuál ha sido mi experiencia del silencio?
Y la última, ¿qué quiero aprender hoy sobre el silencio? ¿Qué quiero aprender? ¿Qué me gustaría aprender hoy sobre el silencio? Y ahora respiramos profundamente y regresamos. Y me gustaría que, hablando en silencio, hablando tranquila y silenciosamente, compartáis con la persona que tenéis al lado qué entendéis por silencio, cómo lo experimentáis, qué queréis aprender. Muy, muy brevemente. Y por supuesto os presentáis primero, si no os conocéis, y hablando bajito. Adelante, 5 minutitos. Muy bien. Bueno, pues vamos a intentar no solo explicar, sino me gustaría que en la medida que vayamos explicando, que vayáis también intentando experimentar cada frase, cada idea, porque son ideas que de alguna forma también tienen como metáfora, ¿no? Es decir, hablar del silencio no puedes hablar como algo muy concreto, si no tienes que irlo comparando o incluso hablando un poco más poéticamente o comparándolo con el ruido, como vamos a ver ahora, que es un poco diferente. E intentar ir sintiendo cada frase, cada palabra, cada reflexión, y luego también iremos haciendo ejercicios para ir practicándolo. El silencio, es un misterio un poco el silencio, ¿verdad? Pero está ahí, y cuando lo experimentamos hay esta sensación, como has dicho, de gozo, ¿no? De satisfacción. ¿Pero qué es eso del silencio? Entonces hay otra cosa que se llama ruido. Silencio y ruido. Y lo más interesante es que cuando vamos experimentando, yo voy a hablar un poco desde mi propia experiencia. Todo esto está basado un poco en la experiencia y la observación también de muchas personas con las que he trabajado. En realidad hay que entender que el silencio no es la ausencia de sonido o la ausencia de ruido. En realidad no es la definición correcta. Y esa es la sensación que tenemos, o por lo menos cómo se nos educa. Silencio quiere decir que no hay ruido, que no se oye nada. O sea que lo conectamos mucho con lo físico, con lo externo. Y después otra relación más normal del silencio es triste. Es decir, si alguien se muere, se hace un minuto de silencio. Si hay una desgracia, se hace un minuto de silencio. Bueno, y no está mal, porque es un momento en que la gente se recoge y hay una conexión y hay un buen sentimiento hacia lo que ha ocurrido, a la persona que se ha ido. Pero cuando haces silencio y no explicas más, mucha gente piensa, ¿se ha muerto alguien? ¿O ha pasado algo? Entonces, esta es la relación inicial que hay con el silencio, porque no estamos acostumbrados. Pero esto está muy lejos de ser el verdadero silencio. Entonces, silencio no es ausencia de sonido ni de ruido. Si os fijáis, cuando vamos al campo, ocurre muchas veces que si vamos a un sitio tranquilo, decimos, qué paz que hay aquí. Y si vamos a un lugar donde ni siquiera hay carreteras ni casas alrededor, sino simplemente pura naturaleza, decimos, qué bien, qué silencio. Y nos quedamos a lo mejor, y si meditamos un poquito, nos sentamos a meditar y estamos muy a gusto, es fácil meditar. Se está bien, es agradable. Pero en realidad no hay silencio. Hay sonidos. Hay pájaros, hay brisa, hay hojas que se mueven, quizá hay un riachuelo. Pero la sensación que yo tengo es de silencio. Es decir, esta palabra silencio y la experiencia de silencio está más asociada a armonía que a ausencia de sonido. Porque la utilizamos así, decimos qué silencio que hay, qué tranquilidad que hay. Está asociada a tranquilidad, a paz, pero sobre todo a armonía. Cuando hay armonía, la sensación que tenemos es que hay un cierto silencio. Por lo tanto, en nuestro interior igual, si somos capaces de que no hayan ruidos, como antes decíamos, ruidos, y conseguimos que haya una armonía interior, en esa armonía se va cultivando el silencio. O sea que el silencio tampoco es la mente en blanco, vacíos, sin nada. No, hay un silencio armonioso, hay un silencio hermoso, hay una sensación interior muy agradable en la que notas que no hay ese ruido.
Entonces vamos a ver algunas definiciones y algunas ideas, ¿no? El silencio es armonía, como decíamos, y el ruido es agitación. Es agitación interior. ¿Y cuál es la agitación interior? Agitación emocional, agitación mental o agitación en las palabras. Las tres van unidas y se manifiestan. Cuando uno piensa mucho y está agitado mentalmente, se agita emocionalmente. Y luego se agita verbalmente, empieza a hablar mucho, o habla rápido, o quiere que se le escuche. Entonces, esa agitación interior, ese movimiento rápido, esa velocidad interior de los pensamientos, eso es ruido. Eso es como vamos a definirlo, ruido. Y eso produce cansancio, produce estrés, produce agotamiento, nos desgasta. Es un desgaste. No tiene por qué ser negativo. Si es negativo, todavía más desgaste. Pero solo el hecho de pensar rápido, pensar mucho, involucrarme demasiado en las cosas, darle demasiadas vueltas a las cosas, implicarme demasiado. Que a veces la gente te obliga a eso, ¿eh? Es que no te implicas, es que tienes que implicarte, es que no sientes nada, tienes que sentirlo. Y dices, relájate, relájate. Siéntelo tú si quieres, pero déjame a mí decidir lo que yo quiero hacer con mi vida, ¿no? Pero parece que socialmente hemos creado un contexto en el que si no te implicas emocionalmente, si no sufres con el otro, si no sufres por algo, si no sufres por nada, a veces no pasa nada, y dices, pero ¿por qué tengo que sufrir si estaba bien, me he levantado con buen humor? Parece que algo falta. Es simplemente esto, es cultural. Es un paradigma que hemos creado. Y además lo hemos creado entre todos sin mala intención. Y esto es lo que ocurre en la humanidad. Vamos creando muchas cosas sin mala intención que luego genera muchos problemas. Cuando somos pequeños, nuestro inconsciente y subconsciente está como abierto. Y el consciente no funciona mucho todavía, no pensamos por nosotros. Estamos muy abiertos como esponjitas a recibir información. Y nuestros padres, educadores, familiares, amigos, con la mejor intención nos ponen información e ideas. Y nos van poniendo las ideas que aprendieron ellos, que aprendimos nosotros. Y el niño las va absorbiendo. Y cuando las ha absorbido después de unos años y empieza a pensar por sí solo, ya tiene su paradigma interior formado. Ya tiene una estructura de creencias, valores, ideas, referencias, imágenes, y con eso ha construido su mundo y construye el modelo de su mundo. Entonces el silencio casi no entra en ese modelo, si os fijáis. ¿Nos hablan de silencio? No. ¿Qué hacemos con los niños? Les damos mucho ruido. Que se distraigan con la televisión, que tengan un jueguecito, que corran por aquí, que salten por allá, que está bien, ¿eh? No digo que esté mal. Pero pocas veces les enseñamos a estar tranquilos. Deseamos que estén tranquilos, pero como no lo están, les enchufamos un montón de cosas. Porque los pobrecitos no tienen esa oportunidad. Porque nosotros tampoco sabemos cómo hacerlo. Pero en realidad el niño desea estar tranquilo y estar en silencio. Le gusta estar tranquilo. Y el adolescente igual. Pero parece que la sociedad que hemos creado nos obliga a entrar en el ruido. Y la distracción, fijaros, es más ruido. Ir a una discoteca es máximo ruido. Entonces vamos creando mucho ruido fuera para que no haya ruido dentro. Porque si no hay ruido fuera, llega un momento que no me soporto a mí mismo. Porque hay tanto ruido dentro que no soy capaz de escucharlo. Entonces necesito mucho ruido fuera para tapar el ruido que hay dentro. Y esto es lo que generamos. Y así vivimos. Y esto nos parece normal. Entonces hemos de empezar a entender qué es el silencio para empezar a introducir nueva información, para por lo menos empezar a cambiar el paradigma, para vivir algo que es muy importante, que es el silencio, y entender el ruido, el efecto que tiene, y poco a poco intentar evitar ese ruido. Fijaros que el sonido del silencio, parece una paradoja, ¿verdad? El sonido del silencio, y en cambio el vacío del ruido. O sea, el ruido genera vacío, no llena nada. Y el silencio genera un sonido que te llena. Es la paradoja de las palabras. Por eso que utilizamos palabras, pero hay que meterse un poco en la metáfora para entender qué es esa palabra. Porque silencio no es vacío. Silencio podría ser también fragancia, o podría ser luz, o podría ser sonido, pero un sonido agradable, suave. Y en cambio el ruido es vacío, no hay nada. Es como hueco, clac, 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 una lata hueca. El ruido molesta. El silencio es gustoso, ¿no? Es agradable. En el silencio interior desaparece el ruido exterior. En el silencio interior desaparece el ruido exterior. Cuando verdaderamente somos capaces de entrar en un espacio interior donde hay esa armonía, esa quietud, un espacio de silencio,
pero no de vacío, sino de silencio, de estar bien, el ruido de fuera está, pero no entra dentro. Es decir, es como si estuviera, como si no estuviera, da igual, no me afecta, no me influye. Y podéis observar vuestro nivel de silencio en la medida que os molesta menos el ruido de fuera. Si el ruido de fuera molesta mucho y enseguida y captas todos los ruidos, es que hay mucho ruido internamente y se conecta el ruido de fuera con el ruido de dentro. Pero cuando aprendes a estar en silencio dentro, dejas que los ruidos estén fuera. Porque los ruidos están fuera, solo que yo los cojo y los meto dentro. Y entonces me pongo nervioso dentro, porque digo, ¿qué ruido es este? Pero lo he metido dentro. Es como un reloj. Estás en una sala, ¿verdad? Y empiezas a escuchar tic-tac, tic-tac. Y en lugar de dejarlo en la pared, donde está, lo metes aquí dentro. Y tic-tac, tic-tac, tic-tac. Y dices, es que no puedo meditar con este ruido. Tic-tac, a ver si quitan este reloj. Porque lo he metido dentro. Entonces lo que tengo que hacer es concentrarme dentro y iremos ahora trabajando y creando el silencio y el reloj queda fuera y sí que está ahí y de repente desaparece. ¿Os habéis dado cuenta? Cuando integras algo y lo aceptas, desaparece. Yo cuando fui fuera de Madrid y voy a un lugar tranquilo, quizá en la sierra o algún lugar donde es más tranquilo y no hay ruido, me gusta mucho, sobre todo el ruido externo me refiero. Y al dormir, pues lo notas, la diferencia entre el ruido de Madrid, porque siempre hay coches, aunque tengas unas buenas ventanas, pero siempre hay un fondo, ¿no? Y la montaña o la sierra, y dices, wow, qué tranquilo, yo duermes muy bien. Y claro, cuando vuelvo, me doy cuenta otra vez el ruido que hay en Madrid. Y digo, madre mía, y el primer día enseguida lo noto. Y tengo que hacer otra vez el esfuerzo de concentrarme y no dejar que ese ruido entre, porque lo noto. Pero en un ratito desaparece. Y ya es como si no hubiera ruido. Y esa es la práctica. Integrar los ruidos. Integrarlos no dentro, sino integrarlos en el entorno, aceptarlos y dentro mantener ese silencio. Pero ¿qué pasa con el ruido? Que en el ruido interior desaparece incluso el silencio exterior. ¿Entendéis la diferencia? En el ruido interior, o sea, cuando dentro hay ruido, aunque fuera haya silencio, desaparece. Mi ruido convierte a todo en ruido. Y esto pasa cuando estás muy inquieto, cuando estás muy alterado y agitado internamente, emocionalmente. A lo mejor te llevan a un sitio maravilloso, a la playa, a un sitio tranquilo, una playa desierta, la puesta de sol, un día perfecto, ideal. Y te sientes ahí, esto ni que lo aguante, vámonos a otro sitio, vámonos a tomar algo, vamos a una discoteca, vamos a escuchar música, ponme algo, ¿cómo podemos estar así? ¡Qué aburrido! Y utilizamos la palabra aburrido, pero en realidad no es aburrido. Es que yo no me soporto a mí mismo. Este es el problema. Estoy que no me aguanto. Y tengo que irme a algún sitio donde haya mucho ruido, mucho movimiento. Y esto hay mucha gente que me lo ha dicho. Dice que Enrique, a veces el silencio me pone tan nervioso porque es que tengo mucho ruido dentro y no quiero escucharlo. Y por eso tengo que hacer acciones. O tengo que hablar con la gente. Cuanto más hablas, cuanto ves una persona que habla mucho, es que tiene mucho ruido. Y lo que hace lo expresa. Necesita sacarlo, porque está todo aquí dentro. Así que os podéis chequear, como hemos hecho antes, ¿no? Cada frase que decimos luego va blup, tic, y esto, tic, y aquí también tic. Y vamos descubriendo. Vamos a seguir, a ver si en el silencio vamos entendiéndolo. En el silencio hay poder y en el ruido hay pérdida, hay desgaste. Sí. Claro, mucha ansiedad. Pero está dentro el ruido y la ansiedad. Y luego se manifiesta afuera y uno quiere comer más, uno quiere hablar más, uno habla muy rápido. Es porque dentro vas muy rápido. Y claro que entonces es difícil meditar. Esto lo estaba hablando ayer con unos amigos. Hoy en día se está haciendo famosa la meditación, que es fantástico. Era uno de mis sueños, que la meditación llegara al mundo cada vez más. Y está llegando. Y está saliendo en los periódicos, y hay artículos por todas partes. La ciencia la está estudiando, le llames mindfulness, o le llames meditación, o le llames como quieras llamarle, no importa, pero todo es bueno, ¿no? Y en las empresas están entrando, casi todas las empresas están empezando a tener programas de mindfulness o incluso de meditación. En los hospitales, y hace tiempo que está, en las escuelas está entrando, es fantástico. Pero la realidad, ¿cuál es? Que nadie practica más todavía. Algunos, pero muy pocos. ¿Por qué? Porque la gente interpreta mindfulness o meditación como una pastillita. Estoy súper estresado, venga, enséñame a meditar, a ver si me quito este estrés o esta ansiedad y fuera. Y no es así la meditación. El silencio no es así, no funciona de esta manera, es imposible.
Entonces, si estás acelerado, si estás muy lleno de ansiedad, si hay mucha agitación en tu interior, que es lo que está pasando con mucha gente, con la gran mayoría de las personas, la meditación no te sirve directamente en ese momento, en ese mismo momento. Porque si paras y observas y creas un poco de silencio, lo que ves es toda esa agitación y toda tu ansiedad. Y claro, no te gusta nada. Dices, pero si antes, esto me ha dicho gente, yo antes estaba bien y me he puesto a meditar lo que tú me has enseñado ahora y me he puesto fatal. Y tú dices, no se da cuenta de que ya estaba fatal, solo que ahora se ha dado cuenta por primera vez que estaba fatal. Esto me acuerdo una vez en un grupo de jóvenes directivos, eran jóvenes, porque eran altos potenciales que se llama, ¿no? Que los estaban preparando para puestos superiores. Y hice una sesión de mindfulness, simplemente concentración en la respiración y tal, y una chica acaba y digo, ¿qué tal la gente? Uno dice, bien, bueno, me ha costado, muchos pensamientos. Una dice así, una cara un poco, fatal, fatal. Digo, ¿qué pasa? Dice, no sé, yo estaba muy bien, ¿eh? Y desde que he hecho esto, una tensión por aquí, un dolor por allá, no sé qué, pero fatal, me está doliendo la cabeza. Dice, no sé, esto no me va, esto no, para mí no es. Y yo, claro, le dije, bueno, pues tranquila, no lo practiques. Pero no aparece el dolor de cabeza en un minuto. La tensión en el cuello no aparece en un minuto. El dolor de espalda no aparece en un minuto. Solo que estás tan lleno de cosas, estás pensando en tantas cosas que ni siquiera eres consciente de tu dolor de espalda. Lo integras y el dolor lo llevas por encima y por delante. Llevas tu ansiedad, lo llevas todo hasta que, claro, llega un momento que eso pasa factura también. Pero cuando meditas, ¿qué ocurre? Que paras. Y cuando paras te das cuenta y observas y eres consciente de lo que pasa. Y claro, si hay un dolor de espalda, eres consciente del dolor. Si hay una tensión en la espalda, en el cuello, sientes la tensión. Y si hay mucha agitación mental, la sientes y dices, yo no quiero esto. Y vuelves a la acción, vuelves a moverte. Pero es una huida, es una huida. Entonces, es verdad que al principio cuesta, sobre todo si te has acelerado mucho, si tu entrenamiento ha sido de ir muy rápido por la vida, sobre todo aquí dentro. Y por eso antes hay que hacer otras cosas. Quizá caminar un poco regularmente, quizá hacer un poco de ejercicio y estiramientos que también ayudan a quitar las tensiones y liberar. Y luego poco a poco entrar en ese espacio donde empiezas a entrar más en silencio. Y por eso la meditación es bueno y está bien que se difunda, pero tendría que hacerse escalonadamente, porque si no lo que está produciendo es muchas veces un choque. Es más, incluso cuando tú estás nervioso y tenso y no sabes relajarte, el hecho de que se te diga respira y relájate te pone más nervioso todavía. Esto lo he visto en muchas personas. Hace poco teníamos una reunión y me preguntan, oye, ¿tú haces meditación? ¿No? Y digo, sí. Dice, mira, yo no quiero hacer nada, porque cada vez que me dicen que me relaje me pongo más tensa. Una chica, ¿no? Dice, porque estoy tenso, yo no me sé relajar. Digo, bueno, vale, pues no te preocupes. Y entonces, ¿sabéis cuál es el secreto? Es curioso, pero la psicología humana es muy sencilla en el fondo. Le dices, respira y no es necesario que te relajes. No, nos reímos, pero es así. Y entonces es solo ese pensamiento, dice, este me deja tranquilo, o sea, no me hace falta que me relaje. Muy bien, vale, ya puedes seguir. Y ya se ha relajado. Entonces tenemos que saber también cómo gestionar las cosas. Es como los niños, no hagas eso y lo hace. Pues aquí lo mismo, no hagas eso y lo hace, es decir, se relaja. Pero cuando dices que haga algo, le cuesta. Entonces hay que saber cómo trabajar todo esto, porque estamos muy tensos, hay mucha tensión interior, hay mucho ruido que nos impide incluso experimentar el silencio en los lugares tranquilos. Así que requiere entrenamiento. El silencio es un estado de presencia. Y cuando estás en ese estado de presencia, de silencio, de estabilidad interna, no hay miedo a las palabras de otro. De hecho, ni siquiera hay miedo a las acciones de otro. Pero me refiero a palabras o acciones que pueden ir en contra de ti. Pero cuando estamos en alteración interior, cuando realmente no hay tranquilidad, cualquier palabra del otro lo que hace es, en inglés dicen trigger, en español no es exactamente como es, hace como dispara en ti lo que ya está en ti. Y esto hoy en día en la política se ve mucho. Es interesante, ¿verdad? Verlo como un observador desapegado. Los debates y todo, sin meterte. Pero puedes entender que falta mucho entrenamiento. Ojalá los políticos recibieran un poco de entrenamiento de este tipo. Ojalá pudieran tener una capacidad de estar un poco en silencio, escuchar al otro con tranquilidad, escuchar su opinión, su ataque, lo que sea. Pero escucharlo desde un espacio de no ruido y decir, qué interesante, fíjate lo que dice. Y luego, según lo que dice, ahora contesto yo. Pero otra vez desde ese espacio de la tranquilidad, no desde, ¿sabes? Cada uno esperando a ver cuándo me toca a mí para atacar. Y seguro que se hablaría desde otro espacio más tranquilo. Y seguro que saldrían palabras muy distintas.
Y seguro que saldrían conversaciones y relaciones muy distintas. Pero ese ruido interno lo que provoca, lo vemos, ¿no? Es choque externo. Yo creo que sí. Bueno, cada uno puede pensar lo que quiera. Yo los veo como que tienen todos buena voluntad. ¿Por qué no pensar así? ¿Por qué no pensar así? Acordaros, hay un efecto que se llama el efecto Pigmalión. ¿Sabéis cuál es? Se ha estudiado en psicología y lo han trabajado mucho en las escuelas, pero también con las familias y con los hijos. O sea, tenemos una influencia enorme en cómo yo percibo al otro. Si yo percibo al otro como un enemigo, el otro empieza a actuar sin darse cuenta como un enemigo. Si yo lo percibo como un amigo, empieza a actuar sin darse cuenta casi como un amigo. Hay algo que yo transmito según mi percepción y mi visión. Entonces, aun sabiendo que otro puede ser una persona como sea, si yo decido verla de otra manera, conmigo, no digo que cambie él en su personalidad o ella, pero en mi presencia algo le pasa que sale de él o de ella una actitud conectada con la visión que yo tengo. ¿Me seguís con esta idea? Y eso viene del silencio también. Si soy capaz de no tener juicios, prejuicios, ¿no? Conceptos o ideas que van a crear un estado de tensión, puedo cambiar la actitud de esa persona con respecto a mí. Y yo lo he hecho esto, y funciona. Pero tienes que estar muy convencido, no es falso, tienes que ser interno, verdadero. No hace falta decirlo, lo sientes, lo vives. Han hecho un estudio muy interesante sobre la gente pesimista y la gente optimista, que más o menos es lo mismo, ¿no? O sea, ver lo positivo en las personas o ver lo negativo. Lo curioso, ¿sabéis lo que es? Los pesimistas son más precisos en los resultados, o sea, aciertan más. O sea, si una persona no es así, aciertan, ¿ves? Yo te lo decía, no es así. Si las cosas no salen hasta tanto nivel, lo aciertan, el acierto es muy, muy cercano. O sea, si solamente tiene que salir un 7, ¿ves? Yo te lo decía, son un 7. ¿Ves? No ha salido nada, yo te lo decía. Los optimistas siempre les queda un margen. Dice, hombre, no era así exactamente, es verdad, pero bueno. ¿Pero qué ocurre como resultado? Los pesimistas no progresan, porque aciertan siempre el resultado. Y se quedan ahí. Los optimistas siempre tienen un margen. Y dicen, pues mira, quizá puedo hacerlo mejor la próxima vez. Quizá podría ser distinto la próxima vez. Y hay una energía de crecer, de avanzar, de progresar. Así que lo que no nos interesa es acertar. Lo que nos interesa es seguir progresando y crear algo nuevo. ¿Lo veis? Entonces sí que es verdad que pueden haber cosas. Por supuesto que las hay. Pero ¿qué decido yo hacer dentro, en mi mundo interior? Decido coger el mundo del otro y metérmelo aquí dentro y decir, ¿ves? Precisos, es exactamente lo que yo te decía lo que es. O digo, dale otra historia, cámbiala. Dale la oportunidad de ser distinto, por lo menos contigo. Dale la oportunidad de tener una mirada distinta. Y esto pasa en lugares muy interesantes como la cárcel. En la cárcel hay personas que han hecho algo que consideramos que no es lo adecuado, de todos los niveles, ¿verdad? Pero hay personas que van a la cárcel a ayudar a los que están en la cárcel. ¿Sí o no? Quizá a lo mejor alguno de vosotros ha ido. Yo he ido varias veces, bastantes veces. No ahora, pero hace años. He ido a la cárcel de mujeres, he ido a la cárcel de hombres. Y cuando vas con esa intención, no vas pensando qué han hecho, sino vas pensando en darles algo que les pueda servir y ayudar. Las personas que han recibido algo negativo de esas personas no les pueden ni ver. Pero tú, como llegas a una actitud, les ves de otra manera. Fijaros, la misma persona, unos le odian, otros le ven como alguien que puede tener potencial. ¿Qué ocurre con esas personas cuando estás tú con ellos? Cambian, se comportan de otra manera, te hablan como más inocentemente. Te dicen incluso que, bueno, que lo que hicieron, pero que no lo hicieron, en fin, se justifican y tal, y lo ponen de otra manera. Y de repente, esa es la realidad, a veces hay ciertas personas que yo decía, ¿qué hace esta persona aquí dentro? Sinceramente, ¿qué hace esta persona aquí dentro? Pero en un momento dado de su vida cometió un error. Pero en este momento, después de vernos varias veces y de hablar de un poco de meditación y un poco de entendimiento de la vida de otra manera, empiezan a cambiar. Y son otras personas. ¿Lo veis? Entonces esta es la idea. ¿Cómo decido yo ver el mundo? También depende del silencio interior. ¿Decido que todo el ruido del mundo entre? ¿O decido yo crear un silencio y decidir cómo verlo?
Eso es una decisión importante que hay que hacer. Claro, claro. No te puedo decir cómo lo haría yo porque no he tenido esa situación exacta de la cárcel, o sea, que yo recuerde, vaya. Pero sí puedo decirte a nivel más sencillo, ¿no? Personas que te han hecho algo directamente, con una intención no demasiado buena, y sinceramente, de verdad, después de un trabajito, o sea, no es el primer momento, por supuesto, llamémosle trabajito, si no le pones demasiado énfasis, no hay que hacerlo todo más sencillito. Pues después de un trabajito lo consigues. Y lo consigues no en el sentido de como hacerle un favor a otra persona, perdonarle, lo haces por ti mismo, acabas de decir la clave. Porque si amas el silencio y la paz interior, que es lo que yo llegué como conclusión en un momento dado de mi vida, o sea, mi vida era muy agitada y había mucho ruido interior, emocional, mental y mucha rabia también. Yo tenía rabia, no sabía de qué, pero rabia, o sea, y violencia. No me pegaba con nadie, pero cuando era adolescente tenía rabia dentro. O sea, iba por la calle a veces con ganas de romper algo, pegar algo. No lo hacía, pero mentalmente lo hacía. Pegaba puñetazos con la pared, le daba patadas a cosas. Tenía que salir, sí. Entonces, ese era yo. Por lo tanto, no es que yo fuera siempre tranquilo, relajado, pacífico. No, no, era así. Y si alguien se metía conmigo en aquellas épocas, tenía un carácter fuerte y discutía fuerte, ¿no? Pero luego empecé a descubrir progresivamente este silencio. Empecé a experimentarlo, porque no sabía que existía, la verdad. Pero bueno, entre una cosa y otra lo encontré. Y lo encontré por una experiencia un poco casual, diríamos. Pues estaba en un sitio meditando, medité y algo pasó que ese día digo, ¿qué es esto? Un silencio profundo, una quietud y una tranquilidad como nunca había tenido. Entonces aquel día dije, quiero más de esto. O sea, esto me ha gustado. Y poco a poco lo fui experimentando a cuentagotas, ¿no? Pero se repetía. Hasta que un día dije, yo no quiero perder esto, bajo ningún concepto, pase lo que pase. Y nadie me lo va a robar. Entonces ese pensamiento lo metí muy fuerte en mi paradigma, en mi nuevo paradigma que se iba creando, no el antiguo, que el antiguo era, no me digas nada porque te doy, ¿sabes? O ataco. Y antes de que me digas ya te lo digo yo, ¿sabes? O sea, este era. Pero digo, este no me gusta porque me hace sentirme mal. El nuevo le pongo. Claro, cuando empezaron a ocurrir situaciones, como siempre, pruebas, después de este nuevo paradigma, la primera reacción surge, porque está grabada todavía. Pero inmediatamente surge el otro pensamiento que dice, ¿recuerdas lo que dijiste? No quieres perder bajo ningún concepto esta paz y tranquilidad y este silencio. ¿De acuerdo? Pues entonces hago lo que sea. Tienes toda la razón. Sí, sí, es culpa mía incluso si tú quieres. Me pongo yo la culpa, lo que tú quieras. Y el otro se va todo contento. He guardado mi silencio. Porque entonces valoras más lo otro que el tener razón. Sí. Sí. Acordaros, cada uno decide lo que quiere hacer en cada momento. Lo importante es que lo decidas desde el silencio, no desde la reacción. Y por eso estamos... Claro. Vale. Sí, puedes decidir eso, puedes. Y puedes decidir darle más positividad. O sea, puedes. Acordaros, hay posibilidades en la vida. A veces es que pensamos que solamente hay una. No, hay posibilidades. Hoy quizá digo, no lo aguanto. Pero a lo mejor de aquí a un mes me he entrenado un poco más y digo, venga, voy a llamarle y voy a darle un poquito de positividad. No sé. Y a lo mejor de aquí a un año le dices, le abrazas y todo. Y dices, si no tienes nada que hacer conmigo ya. O sea, yo estoy más tranquilo que, ¿sabes? Te voy a dar un poquito de amor, un poquito de paz. Según donde tú estés, tienes que responder. Y también tienes que protegerte, pues por supuesto. ¿Eh? Sí, sí. Perfecto. Bien. Muy bien. Pues lo haces. Perfecto. Ujú. Muy bien. En el silencio hay protección y seguridad. Y esta es la clave. Si trabajamos, y fijaros, el silencio se cultiva, es una palabra muy bonita. Todo es metafórico, pero claro, ¿dónde lo cultivas? ¿Dónde está el huerto del silencio, no? Pero lo cultivas. ¿Qué quiere decir cultivar? Que lo vas alimentando, ¿no? Con agua, con abono, y va creciendo, el silencio va creciendo.
Y la medida que crece, cuanto más crece, más protegido estás y más seguridad hay en tu interior. ¿Y por qué? Creo que ha salido un poco en estas conversaciones. Lo que hay en nuestro interior reacciona con lo que pasa afuera. ¿Estáis de acuerdo en esto? No todo el mundo se lo cree, pero es una realidad. Lo que tenemos en nuestro interior reacciona con lo que está pasando fuera. Y lo que está pasando fuera, si activa algo que está en nuestro interior, reaccionamos. Aunque no nos guste y no lo queramos. Pero si alguien saca de mí algo, que a mí no me gusta, pero lo saca de mí, es que estaba en mí. Solo que el otro es perfecto para sacarlo. Si tengo la capacidad de darme cuenta de estas cosas, es una oportunidad de aprendizaje y decir, madre mía, ¿esto estaba en mí todavía? Si no estoy despierto, pienso que es el otro que me ha provocado. ¿Sabéis? Pero si estoy un poquito despierto, cada oportunidad de reacción es una oportunidad de aprendizaje. Pero en la medida que cultivo el silencio, hay menos dentro. Porque el silencio va creciendo y va sacando los ruidos. Y los ruidos son todas estas irritaciones, malestares, traumas, historias que tenemos. Por lo tanto, cada vez hay menos de fuera que dispara lo que está dentro. Porque cada vez hay menos dentro. Por lo tanto, estoy cada vez más protegido porque no me da miedo nadie, o casi nadie, porque no tiene nada que hacerme. ¿Sabéis? Claro, esto es teoría hasta que lo experimentas, ¿no? Me dices, sí, no, esto está bien, pero a ver, yo no me lo creo. Y es verdad, no te lo creas hasta que lo experimentes. Pero póntelo en tu lista de pensamientos como posibilidad. ¿Acordáis? A mí me gusta mucho esta palabra cada vez más, posibilidad. Es posible. Incluso mis últimos comentarios de meditación personales, lo hago personal, si me gusta algo, me digo, tú puedes conseguir eso, tú puedes hacer. Y me gusta mucho, suena muy bien. Suena muy bien. Es como si alguien me diga, tú puedes. Es como, no es, quiero tiene más fuerza también, pero quiero es casi como una voluntad, pero puedes más suave. Bueno, es la sensación que yo tengo, ¿eh? Pues digo, puedes conseguir un poquito más, puedes tener más paciencia. Enrique, tú puedes ser un poquito más amable, tú puedes ser un poquito... Digo, pues sí, pues sí. ¿Sí? ¿Eh? Yes, you can, exacto. Podemos ser un poquito más amables, podemos ser un poquito mejores, podemos ser un poquito más tolerantes. Tú puedes, un poquito más. Y eso te da una sensación de, venga, voy a hacer un poquito más. Porque a veces si dices quiero, dices, hombre, exactamente no sé si quiero, pero la verdad que puedo ser un poquito más, vale. Es como un espacio que te permites más permisivo, es un lenguaje más permisivo, que te ayuda más, ¿vale? Y vamos a hacer un poquito más y hacemos un ejercicio. Aquí entra un elemento muy interesante, que es la base del ego. La base del ego, la base del ruido. El ego se alimenta del ruido. O sea, esa falsa personalidad que todos tenemos, y se manifiesta más o se manifiesta menos, la tenemos más grande o más pequeña, según lo que hayamos trabajado, pero todos tenemos un cierto ego. Es decir, una parte de nosotros que actúa de una manera que no es muy auténtica, podríamos decir. Y ese ego se alimenta del ruido. Al ego le gusta el ruido, al ego le gusta la discusión, la irritabilidad, la ansiedad. El ego disfruta, eso es su alimento. Si se lo quitas, dice, oye, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué me estás haciendo? ¿Tantos años juntos? Incluso tantas vidas juntos a lo mejor. Y de repente, a ver, ¿qué curso se te ha ocurrido hacer a ti? ¿Qué charla ha sido, qué seminario ha sido que te han quitado? ¿Qué ideas tan raras te han puesto en la cabeza? Vamos a ver, hablemos un rato, tú y yo. ¿Eh? Porque en el silencio el ego va desapareciendo, el ego se hace pequeño, el ego se muere. El ego es el que dice, me molesta, me duele, no me gusta, esta persona es así, esta persona es asá, esto no tendría que ser así. Este es el ego. Ya sé que nos pasan estas cosas, ni decís estos comentarios, ¿no? ¿Verdad? Que hay una aceptación profunda y completa de la vida y de todo. Pues vamos a llegar poco a poco a eso. Pero sí que el silencio está muy conectado con el yo verdadero, ¿eh? Muy conectado, ya lo veréis. El ego necesita hacer ruido y estar en el ruido. Reaccionar, que se me oiga, que se enteren de lo que me pasa. Quiero que sepas lo que me pasa. Quiero que sepas lo enfadado que estoy contigo. Quiero que te enteres de lo que me has hecho. Este es el ego. Y además le gusta estar en el ruido. Si hay discusión, si hay tal, el ego está en su salsa. Entonces fijaros, es un mundo de egos. Porque el mundo está lleno de ruidos.
Y en ese ruido cada uno sale con su personalidad de ego. Y son los egos con los egos. Los egos se encuentran. Se encuentra un ego con otro ego. Oh. Y se retroalimentan. Y después se atacan. Primero se atraen y después chocan. Entonces, claro, cuando tú entras en el silencio y empiezas a eliminar tu ego, el otro, si hay una pareja, por ejemplo, o un familiar o quien sea, y mantienes su ego, el otro se molesta. O sea, ¿qué estás haciendo? O sea, ya no puedo discutir como siempre contigo, ya nuestros egos no se retroalimentan, ya no me das alimento, por lo tanto me molesta. Por eso no gusta cuando alguien empieza a estar en silencio, provoca tensión. Es una realidad. Entonces, si de verdad estáis entrando en el silencio y cambiando un poco, una de las pruebas no es que al principio, luego cambia la gente, pero al principio es que los demás no están más cómodos contigo, no están más en paz, sino están más irritados. Y es una de las primeras pruebas. Porque si crees que no es así, y no debería ser, es un engaño. Tu ego te dice, mira lo que estás haciendo con esto del silencio y la meditación. Cambia, vuelve a... Y entonces hay unos que vuelven atrás. Dicen, mira, no, esto no me va. ¿Por qué? Hombre, porque fíjate, la gente se pone mal conmigo. Antes estaban bien. Y el ego dice, qué suerte, lo he conseguido convencer otra vez. Y te vuelve. Pero es una de las primeras pruebas que demuestra que lo estás haciendo bien y que tienes que esperar un poquito la jugada, esperar un poquito hasta que después todo pasa y todo se repone otra vez bien. Pero eso es una de las primeras jugadas que te está demostrando bien, estás haciéndolo bien. Estás creando silencio, estás provocando que el otro cambie también, aunque no le guste. Y hay que tener un poco de paciencia ahí. Hay que saber aguantar la incomodidad, hay que saber aguantar esa incertidumbre de que no sé si lo estoy haciendo bien. Hay que aguantar un poco esa jugada. Es incómoda, es incierta, no es del todo agradable, pero luego se pone en su sitio. Y cuando se pone en su sitio, los demás dicen, oye, qué bien estar contigo. Qué cambio que has hecho. Me gusta mucho. Pero primero hay que pasar esa barrera de el cambio. El ego sufre cuando hay silencio. Entonces, si en silencio lo pasáis mal, bueno, no pasa nada. Es una señal de que el ego está sufriendo. Si sois capaces de aguantar esa incomodidad, el ego se va haciendo pequeño. A veces meditar no es agradable. Esta es otra definición interesante de meditación. No es la más popular ni la más comercial, ni la que debe anunciarse cuando te dicen, medita. Siempre dicen, no, medita, relájate, sé feliz, sonríe. Y está bien, y es verdad. Pero nadie te dice, cuando meditas también van a pasar otras cosas. Y es verdad. A veces descubres una tristeza que hay en tu interior. A veces descubres una rabia como yo tenía. A veces descubres una sensación de frustración que hay dentro de ti. Y entonces meditar es estar ahí con eso. Y aceptarlo. Integrarlo, como el ruido. Hasta que poco a poco, y a veces es poco a poco, no es rápido, va disolviéndose. Lo mismo que el ego. Cuando aumenta el silencio y aumenta esa tranquilidad interior, todo este ruido interior que está acumulado después de mucho tiempo se va diluyendo, se va diluyendo. Pero hay que tener paciencia. Yo cuando empecé a meditar tenía unas sensaciones de tristeza que no tenía antes. Y me duró un año, lo calculé, porque digo, ¿esto qué es? Estoy meditando y eran como oleadas de tristeza, ¿no? Pero bueno, las acepté y cada vez que meditaba, tranquilo, no sé qué, todo bien. Y de tanto en tanto, venía una cosa que decía, ¿esto qué es? Hasta que un día se fue. ¿Eh? Entonces vienen cosas, surgen cosas que están tapadas en nuestro paradigma del inconsciente y el subconsciente, están ahí. Y cuando tú abres con la meditación un poquito esa caja, aparecen cosas que están ahí guardadas y van saliendo. Entonces no hay que hacer nada más que dejar que salgan y se vayan. Y dejar que salgan y aguantar ese ratito en que van saliendo y las vas experimentando, porque cuando salen las sientes otra vez. Pero estás permitiendo que se vayan, porque antes estaban como reprimidas, o estaban guardadas. Sí, una pregunta. Sí. Sí. No a la careta que me pongo a los demás o a la reacción que hago ante un ataque o ante una situación. Exacto. El ego es la careta. Entonces la careta no te da felicidad.
Y cuando estás en silencio, ves tu careta. Cuando no estás en silencio, la careta es la que está haciendo el ruido. Por eso la meditación te ayuda a ver la careta. Y a veces no te gusta esa careta porque dices, este soy yo, este no soy yo. Ahí es cuando dices, este no soy yo. Pero desde el ego dices, este soy yo. Y la gente se identifica desde el ego. Cuando habla el ego, dice, este soy yo. Yo soy así, este es el ego. Yo soy así, siempre he sido así. O sea, mi padre además me dijo que era así. Y además por genética mi abuelo era así, porque me lo dijo mi padre. Y entonces al final tú asumes que eres así. Y ese es así es una careta. Cuando meditas y vas profundizando, ves esa careta y dices, madre mía, toda la vida con esto. ¿Qué hago ahora? Claro, no te gusta. No es agradable ese momento. Pero ahí es donde viene la decisión. Me libero de la careta, pero qué miedo, ¿qué hago sin careta? ¿Quién voy a ser yo sin esta careta? ¿Porque me he acostumbrado tanto a ella? O digo, que esto también pasa, mira, no, esto de la meditación no me va, voy a seguir con esto. Y sigo. Y bueno, es una decisión, quiero decir, no hablamos de bueno o malo, sino de decisión que cada uno hace. Pero el camino espiritual, el camino de la meditación es un camino de valentía, porque hay que afrontar cosas que van a salir. Hay que ver cosas que no te van a gustar y luego vas descubriendo cosas muy maravillosas, claro que sí. Pero están las dos cosas juntas, vas trabajando las dos cosas juntas. De hecho, en realidad, todo el proceso de meditación es un proceso, podríamos llamarle, de desidentificación. Desidentificación de todas aquellas cosas que no eres tú, pero con las cuales te has identificado. No sé si te he contestado, pero... ¿Cómo, perdona? Bueno, hay tantas formas de expresarlo, ¿sabes? Hay tantas maneras, porque volvemos a lo mismo del principio. Son términos abstractos, son términos que no tienen ni siquiera una forma física, ¿no? No es como un coco, que dices, el coco es así, te lo enseño, lo pruebas, lo comes. Estos son términos que cada autor, cada persona que experimenta, encuentra su metáfora, encuentra su lenguaje, encuentra su manera de... Y por eso os invito a todos a que no os creáis lo que estoy diciendo yo en el sentido literal, pero tampoco os creáis a todo lo que habéis escuchado, sino que ahora hagáis vuestra propia composición de lugar y construyáis vuestra propia metáfora o lenguaje que os sea útil a vosotros. ¿Veis la idea? Es decir, si a ti es más útil disolución del yo, adelante, porque para ti eso tendrá un sentido y harás un trabajo que sentirás que algo se disuelve, por ejemplo. Para otros, si el ego no te sirve esa palabra, cámbiala, pon otra. Pero al final el trabajo es el mismo, el que tenemos que hacer todos, que es disolver aquello que no somos y emerger y sacar nuestra auténtica identidad, quién somos de verdad, en esencia. Fíjate, lo mejor, pero lo mejor es nosotros mismos, porque nuestra esencia es lo mejor. Esta es un poco también una paradoja, ¿no? Como si hubiera algo que es lo peor o lo mejor, y entonces ¿dónde estoy yo? No, yo soy lo mejor, porque cuando yo soy yo, es lo mejor de mí. Pero cuando lo mejor de mí se va perdiendo, empieza a entrar otra historia. Llámale como quieras, pero es otra historia. Entonces, volver a mí es el viaje. Fijaros que vamos fuera siempre buscando cosas, ¿no? De viaje a sitios y a gente y lugares y cursos y tal. Todo eso es para al final volver a mí, al principio, al origen, a quién soy de verdad. Y nada más, ese es el viaje. Pero es un viaje largo e interesante. A ver, por ahí había otra pregunta. Sí, sí. Entonces imagino que si se debe de convertir las relaciones con los demás muy difíciles, porque los demás a lo mejor no tienen el yo profundo, siguen con el ego, la inmensa mayoría. Sí. Entonces, ¿cómo se funciona? ¿Cómo se gestiona esto? Fíjate, Estar en un mundo sí, que estás con egos y tú resulta que quieres ser un alma de yo profundo. claro. Esto lo veo terriblemente bien. Claro, lo ves porque si vas allí a ese espacio un ratito te darás cuenta que es mucho más fácil de lo que parece. Si entras en ese silencio y en ese yo profundo un ratito, te darás cuenta que es mucho más fácil de lo que parece. Porque cuando tú estás conectada contigo misma o contigo mismo, en esa esencia, en ese silencio, no te molestan los egos. El problema es cuando es ego contra ego o ego con ego, porque al ego le molesta el otro ego. El ego se molesta por todo. Si tú no haces lo que yo quiero, me molesta. Si tú no eres como yo soy, me molesta. Si tú eres diferente, me molesta. Si tú piensas de una forma distinta, me molesta. Si te has puesto un jersey que no me gusta, me molesta. Y todo al ego le molesta todo. Y por eso estamos discutiendo todo el día. Porque el ego tiene opinión, tiene razón, tiene tal. Cuando tú entras dentro, tienes tu opinión, tienes tu razón, tienes tus valores.
pero no te interesa discutirlos, los tienes para ti, pero no tienes que imponerlos sobre nadie. Entonces el otro te dice, las cortinas verdes, y tú le ves y le dices, madre mía, ¿cómo está? Las cortinas verdes, ningún problema. Claro, porque tú mantienes tu paz. Porque lo importante es tu paz y darle un poco de paz. Y luego después de las cortinas verdes le das un poco de amor. Le miras con una mirada amorosa. Le dices un comentario suave. Y el otro... ¿Y sabéis lo que pasa después? Que si de verdad recibe algo, te dice, por cierto, ¿a ti te gustaría otro color para las cortinas? No, la verdad que están bien verdes. No, de verdad, no. Bueno, quizá blancas. No, si quieres las ponemos blancas. Como tú quieras. Y entonces las pone blancas. Pero si entras directo y dicen, verdes, qué horrible, ¿cómo vas a poner verde aquí? Aquí van blancas. Ya estás. ¿Veis la idea? Pero si hay silencio dentro, estás desapegado. Te importa más la relación que las cortinas. Si hay silencio, estás más tranquilo. No quieres tener razón. Y justo lo que ocurre es lo contrario. Que el otro empieza a darse cuenta. O sea, su yo profundo también despierta un poco y es un espejo y se ve a sí mismo diciendo, las cortinas verdes. Pero se ve solo y se oye. Y luego dice, madre mía, las cortinas verdes. ¿Qué he dicho? ¿Y cómo lo he dicho, no? Y te ves. Y cuando te ves, no te gusta. Pero cuando se discute, nadie se ve. Porque yo no me veo y el otro solamente veo al otro y el otro ve al otro. Y entonces la discusión está ahí. Pero es muy interesante, incluso cuando alguien habla muy alto, que también es una manera de hablar, como para hacerte tal. Si tú no hablas alto, si le contestas muy bajo, se queda sorprendido. Pero no de ti, de él. Y tú, sí, bueno, sí. Como diciendo, ¿quién ha gritado así? Y dices, ¿tú? Claro, nadie más ha gritado. Pero si tú gritas igual, dices, ¿por qué gritas tanto? Dices, ¿cómo gritas tanto? ¿Y tú qué estás haciendo? Dos que gritan no se oyen, escuchan al otro. Entonces, jugar un poco a romper paradigmas, a romper esquemas, y veréis que es divertidísimo. Es divertido, además te diviertes. Con buena intención, no con mala intención. Pero rompe esquemas. Alguien habla muy fuerte, le dices muy bajito. ¿Qué dices? Y entonces hace, ¿qué? Y cambia. Esto me acuerdo una vez en un colegio en Andalucía. Me tocó hacer un curso de inteligencia emocional, que era un instituto que tenía muchos problemas, y lo hice para los profesores, y me dijeron, oye, ¿no te gustaría hacer una sesión para los alumnos? Y yo dije, bueno, pues sí. Y bueno, me convocaron un día, y no me explicaron muy bien los detalles. No, ya te lo contamos cuando... Bueno, yo llegué allí y digo, ¿qué tal? ¿Habéis organizado un poco? Sí. Digo, ¿les habéis informado a los jóvenes un poco lo que vamos a hacer? Porque esto es inteligencia emocional. Dice, no, tú se lo explicas. Digo, bueno, espérate, ¿no tienen ni idea de dónde vienen? No, ni idea. Además hemos juntado 3 cursos, todos adolescentes, ¿no? De bachillerato y de no sé qué. Y digo, 3 cursos y no habéis explicado nada, no. Digo, bueno, dijimos un par de horitas. No, de 9:30 hasta las 2, todo para ti. ¿Cómo? ¿De 9:30 hasta las 2? 75 alumnos, no tienen ni idea de lo que vienen y los enviáis así. Digo, pero esto... No, nosotros queremos ver cómo lo haces. Se sentaron todos en filas y en medio, ¿sabes? Como si fuera una película. Vamos a ver cómo hace este. Y de repente empiezan a entrar 75, 80, y no sé cuántos eran. Todos, imaginaos. Y todos mirándome así con cara rara, y todos gritando, hablando, en fin, de todo, ¿no? Y justo aquí delante se sienta uno que se espachurra así. Y me dice, ¿y esto de qué va? Pero así con un grito, ¿no? ¿Esto de qué va? Así todo tirado. Y yo estaba montando mi micrófono, que suelo tener un micrófono cuando hay mucha gente, poniéndole la pila, y de repente, ¿esto de qué va? Y me lo miro, y por dentro digo, Dios mío, inteligencia emocional, ¿qué hago ahora? Y entreteniéndome con el micrófono, poniéndole la pila, haciendo tiempo. Y claro, yo me mantuve en silencio, no decía nada. Y él, claro, ya se sentía incómodo. ¿De qué va? Y yo seguía mirándole, pero sin decir nada. Y por dentro estaba pensando, la verdad, digo, ¿qué le digo? O sea, no sabía muy bien qué decirle. Pero digo, lo único que puedo hacer es estar en silencio, o sea, hasta que no me surja algo. Y digo, además, inteligencia emocional, si ahora yo reacciono, le digo, no sé qué, así no se habla, pues ya está perdido todo. Porque los demás miraban, ¿no? Y de repente me salió espontáneo, tampoco lo pensé mucho. Digo, no te preocupes, que te va a gustar mucho. Pero así, ¿eh? Y me hace, ¿qué? Que no te preocupes, que me... vale. Y cambió, ya se quedó ahí como ya diferente, porque no había conseguido, ¿no? Él entraba para ver si, a ver si te daba, ¿no? Y entonces digo, bueno, este me lo tengo que ganar, porque si no... Y bueno, ya empezó la sesión. La verdad que resistí hasta el final. Hice de todo, lo saqué aquí al escenario, cantaron y todo, en fin, hicimos de todo. Y este se convirtió en mi mejor amigo al final.
de verdad. O sea, al final vino, me dio la mano, con tono de voz totalmente distinto, o sea, como un chico normal, natural, sin toda esta historia. Oye, Enrique, me ha gustado mucho, no sé qué. ¿Cuándo vuelves? No sé qué, no sé cuándo. O sea, emocionado. No sé qué, muchas gracias, tal. Y digo, mira, ¿qué hice? Le di protagonismo. No me acuerdo cómo se llama, Carlos o Juan. Digo, Juan, ayúdame a no sé qué. Juan, ¿qué te parece y tal? Y de repente su postura de estar así empezó a cambiar, a cambiar, a cambiar. ¿Qué hice? Cambié dentro mi visión de él. Si lo hubiera visto cómo llegó, hubiera habido una guerra todo el seminario. Fíjate, este ya viene a fastidiarme. A ver si no sé qué, como le diga algo, la próxima vez se lo digo y si no cojo el profesor y se lo digo que lo saque. Ya está la guerra, porque el otro lo capta, lo percibe sutilmente, porque él busca eso. Es su ego, no se da cuenta, es natural en él, es lo que ha aprendido, no es culpable, es lo que ha aprendido. Pero de repente ve otra reacción, otra respuesta suave, completamente distinta, respetuosa, que le da protagonismo y su estructura interna se rompe. Y te gusta más eso que lo otro. Y como te gusta más, empiezas a conectar. Hice una meditación también, 10 minutos, que fue un récord. Yo creo que es mi récord de meditación en situaciones difíciles. Pero lo decidí y digo, voy a hacerlo. Digo, es igual. Entonces, la sala ya estaba como esta de llena. Yo creo que más o menos este número de alumnos. Yo estaba por un escenario como este. Y entonces empecé a meditar. Y lo que hacía es mantener un tono de voz muy tranquilo y muy suave. Pero lo que pasaba era dispar. O sea, unos se levantaban, otros miraban a otros se reían y algunos meditaban, ¿no? Entonces yo era como si fuera un concierto de música y digo, me relajo y me siento para no molestar a los que están al lado. Intento no reírme para que nadie se moleste. Y el que se reía, pero callaba. Cierro los ojos para no distraerme y no ver lo que los demás hacen. Y toda la meditación era así, ¿sabes? Pero con este tono. Y parecía que los iba hipnotizando a todos al final. Se iban sentando, callando. Pero la verdad que era como una orquesta, porque... Y poco a poco iban cerrando sus ojitos, algunos meditaron y tal. Al final me lo agradecieron. Vinieron algunos diciendo, oye, nunca había hecho esto, pero qué bien, qué tranquilidad, ¿no? Y luego vi que muchos me daban la mano, otros me sonreían. Y digo, fíjate, ha sido difícil, porque la verdad que fue... Pero esos chicos ya tenían conmigo en ese momento una relación distinta. Si yo hubiera sido un profesor suyo, ya habría construido un pequeño paso de acercamiento. Se necesitarían más, seguro, pero ya había algo diferente. ¿Lo veis la idea? Esta es la idea, en la que el otro puede venir como sea. Pero si yo he trabajado un poquito el silencio y esta paz interior, les puedo dar un poquito como regalo. Aunque vengan con otra historia totalmente distinta. Y los seres humanos queremos esto. Esta es la noticia buena. O sea, todos deseamos estar un poco más en paz. Pero lo deseamos profundamente. Los jóvenes, los niños, los adultos, los mayores, todos. Lo que pasa es que lo que vemos inicialmente o por fuera es algo muy distinto a lo que se necesita por dentro. No se expresa. Pero ahora me ha venido esta idea de adolescentes. Pero tuve otra sesión en otro colegio, la Semana por la Paz, que era la semana del máximo ruido en todo el colegio, porque hicieron sevillanas, jale. Bueno, aquello era, digo, Semana de la Paz. Digo, no sé, debo entender yo algo distinto de la paz, ¿no? Digo, se habrán equivocado, me han llamado a mí para hacer una sesión por la paz y meditación en la semana del ruido total, ¿no? Porque aquello era un caos. Y nada, vinieron unos cuantos profesores y 2 alumnos detrás. Además, así, todo muy vestidos con no sé qué, con pendientes, tal, tatuaje y tal. Y digo, uy, estos se han equivocado, cazadora negra, se sientan encima de la mesa. Y claro, mi primer pensamiento, no sé, ¿estos han venido aquí a fastidiar esto o no? Bueno, digo, mira, borra eso. Pero nada, estuvieron ahí escuchando. Y la segunda sesión vinieron 12, ¡ram! Todas las filas atrás, todo lleno. Digo, vaya. Y cuando terminamos les costaba meditar, se movían, estaban inquietos, no podían. Pero bueno, yo ya estoy entrenado para ir siguiendo haciéndolo, ¿no? Cuando terminamos la sesión, los tenía todos alrededor mío en la mesa donde estaba yo sentado. Todos alrededor. Oye, me cuesta dormir, me ha gustado mucho, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo paro esto? Yo no puedo. Parecía que yo... Digo, fíjate qué necesidad, ¿no? Qué ganas. La pinta que tienen, el aspecto que tienen, cómo se sientan. Bueno, eso es lo que han aprendido. Esa es la imagen externa. Pero la necesidad que hay dentro, del alma, del espíritu, de la esencia, del yo profundo, como queráis llamarle. La necesidad es, necesito silencio, necesito parar. Necesito algo que no sé ni siquiera cómo se llama ni dónde encontrarlo. Y de repente parece que tú me lo has dado un poquito. ¡Buf! Quiero más. ¿Lo veis? Entonces ahí está nuestra decisión. Podemos dar un poquito de todo esto a la gente que lo necesita. Porque todo el mundo lo necesita. Pero primero, ¿quién tiene que hacerlo? Yo. Esto no hay
no hay forma de adquirirlo en ningún sitio, ni comprándolo, ni siquiera viniendo a seminarios y conferencias, ¿eh? Son buenos los seminarios, las conferencias, los libros, las películas, todo es bueno. Pero al final, ¿qué tengo que hacer? Practicar el trabajo interior. El trabajo interior solo lo puedo hacer yo, o sea, nadie lo puede hacer por mí. Es una lástima, ¿eh? Es una lástima. Porque si no sería un buen trabajo, de verdad. O sea, además habría una demanda tremenda. Si yo pudiera hacer el trabajo por los otros, oye, pues me dedico, mira, tendríamos cola. Pero no, es imposible. Podemos inspirarnos, podemos ayudar, podemos hacer un poco de terapia si es necesario para alguien, un poco de coaching, y eso ayuda, por supuesto que ayuda y es necesario. Pero al final, cada uno tiene que hacer su trabajo. Y si no lo haces, tampoco te sirve eso. Porque te pueden haber dicho, mira, lo que te pasa es esto, lo que te ocurre es esto, lo que necesitas es esto, y lo que tal te puede curar es esto, y esto, y esto, y esto. Lo tienes todo, lo entiendes todo. ¿Y qué haces? Lo guardas. Dices, voy a la siguiente conferencia, a ver si me dicen algo más. Voy a comprarme otro libro, a ver si entiendo mejor. No, para ya. Haz algo. Practica, trabaja. Y entonces empezarás a experimentar. Esa es la idea, ¿eh? Así que ese es el ego que sufre cuando hay silencio. Y si quieres descubrir tu ego, entra en el silencio y verás que aparece enseguida. Yo estaba muy preocupada porque hace un año más o menos que hago meditación de una manera más Sí. continua y entonces, claro, he descubierto y me encanta. Pero ¿qué ocurre? Que por otro lado estaba preocupada que esto me viene continuamente. Claro. Lo que me salían era un montón de máscaras. Claro. Entendía que a lo mejor la transformación se podía hacer sin que se tuviera que manifestar, y por lo cual toda meditativa y toda salvaje. Madre mía, pero soy tan mala. No, sí, claro. Sale, pero no eres mala, eres buena, pero sale, hay cosas. Pero ¿qué ocurre? Que me estaba identificando también todo el rato con mis máscaras. Claro. Esto que dices, esas son las máscaras, eso no eres tú, eso es lo que Exacto. olvida cuando Sí. esto sale, que sale como proceso Exacto. normal, ¿no? Exacto. Eso es un trabajo muy profundo. Yo lo he hecho durante mucho tiempo y sigo haciéndolo, ¿eh? O sea, este no soy yo, ¿sabes? Surgen cosas, actúas incluso de forma incorrecta, muchas veces. ¿Cuántas veces nos equivocamos, no? Decimos lo que no es correcto, de repente hacemos lo que no corresponde. No pasa nada en el sentido de no pasa nada. Aprende, hay consecuencias, asume esas consecuencias, más o menos las que sean, pero luego desidentifícate. Y yo lo que he utilizado es esto, yo no soy este. Además me veo así, digo, no soy este, o sea, vale, lo he hecho y es parte de mí en el sentido de que lo he adquirido, ¿no? O sea, he adquirido unas actitudes y unos comportamientos, pero no soy este, no soy. Y bueno, hay teorías que dicen que sí, que lo integramos todo y somos todo. Bueno, pues cada uno puede creer la teoría que quiera, pero también tendrá el efecto que quiera, según lo que pongáis. A mí me interesa más desidentificarme, pues te desidentificas, ¿eh? Y te liberas de eso. Y vas conectando con algo más profundo que eres tú. Y te vas dando cuenta que son capas. Lo notas. Pero vuelven, ¿eh? No os penséis que eso se va tan rápido. Solamente dicen, me desidentifico, y ya está. No. Dice que te lo has creído tú. Que tú lo has creído tú. Y cuando te despistas, hace como una lapa, ¿no? Y otra vez estás metido en esa historia. Y dices, otra vez aquí metido. ¿Cómo puede ser? Y es porque el subconsciente o inconsciente, aquí también hay muchas teorías, ¿no? Pero cuando lo metemos dentro, funciona solo. Y todas esas actitudes que desarrollamos las hemos metido tan dentro que funcionan solas. Y hasta que estas nuevas actitudes, silencio, paz, meditación, no las metamos dentro, porque todavía las tenemos en el consciente, o sea, meditamos conscientemente, decidimos meditar un ratito, decidimos decir que soy la esencia, decidimos, pero no está todavía metido dentro. Lo que está metido dentro todavía es lo viejo. Y eso lleva a veces años. Pero no os preocupéis, no pasa nada, hay que empezar. Y ya es bonito empezar, ya disfrutas empezando. Y todos seguro que habéis disfrutado ya de meditar y tal. Y lo otro es un camino que dices, bueno, pues me saco uno, luego me saco otro, luego viene otro, luego viene otro, luego viene otro, me saco otro. Y al final, y aprendes mucho. Y es muy interesante. Y luego se convierte en un hobby. Y entonces ya estás ahí dentro mirando, que es como la caza, ¿no? Vas a cazar. Yo nunca he cazado, a mí me gusta cazar. Pero aquí sí, ¿no? Es la caza interior, ¿no? Dicen los cazadores, porque he hablado con algunos, que lo más interesante es la espera. Y dice que meditan, porque están esperando hasta que la presa viene, ¿no? Y en ese momento pues hay silencio, atención. Pues esto es lo mismo, pero dentro. Cuando meditas estás en silencio y atención. Y vas mirando. Y de repente dentro hace... Uno menos.
Bueno, es broma. Pero esta es la idea un poquito también a veces, ¿no? Observar dentro y decir, a ver qué cosa me queda dentro todavía que ni siquiera sé que la tengo y está todavía ahí. Porque hay cosas que nunca hemos sido conscientes de ellas. Esto es lo más interesante. Pero es súper interesante también. No me digáis que no. O sea, en el silencio darte cuenta de cosas que nunca te habías dado cuenta. Claro, ese es el miedo, ¿no? Pero eso es la protección de la máscara. La máscara tiene un antivirus. Y el antivirus es, no se te ocurra quitarme, porque ¿qué hay detrás? Y uno dice, Dios mío, ¿qué hay detrás? Es verdad, qué miedo. Dice, no, quítala. Y verás que lo que hay es algo muy bonito. Pero sí, es verdad. Lleva muchos años de construcción, lo que hablábamos antes de los adolescentes, Sí, lo que muchos. están pidiendo ámbitos es un ego con el que defender su personalidad, porque se Claro. incluyen en el grupo. Entonces, a partir de ahí vamos construyendo, y aunque nos creamos muy buenos y que lo hacemos muy bien y no sé qué, pues sí, se van incorporando cosas que no nos gustan. Bastantes. Sí, sí, sí. Son años, Sí. años de incorporar. O vidas. Bueno, vamos a hacer una pequeña práctica, ¿vale? Entonces vamos a incorporar todas estas palabras, todas estas reflexiones y vamos a hacer un pequeño ejercicio de ir dentro, al silencio. Y que cada uno lo vaya incorporando a su manera. Yo voy a sugerir unas palabras, pero os invito sobre todo a que las interpretéis a vuestra manera, a que las escuchéis o no las escuchéis, pero la idea es que vayamos acercándonos a ese silencio interior y conectando con ese silencio interior. Y bueno, hay como un protocolo que nos va a ayudar, ¿no? Ya lo sabéis. Primero es buscar una postura cómoda, pero a la vez erguida, con la espalda erguida, los pies bien apoyados en el suelo y las manos relajadas. Pero sobre todo encontrar que el cuerpo también esté como en un equilibrio, que no esté ni demasiado tirado para atrás ni para adelante, sino más o menos encontrar un equilibrio. De forma que podamos de alguna manera olvidarnos un poco del cuerpo y poder trabajar más en nuestro mundo interior. Y lo primero que hacemos es respirar profundamente, es una sensación de alivio, de relajación, de soltar, de aflojar. Y dirigimos nuestra atención hacia la respiración. Y me concentro en ese ritmo suave, constante de mi propia respiración. No es necesario cambiar el ritmo de la respiración, sino simplemente mantener la atención enfocada en la respiración. Y este paso me permite desconectarme del mundo exterior y poco a poco, lentamente, ir conectándome con mi mundo interior. Y ahora observo también la sensación al respirar, la sensación de expansión al entrar el aire en mi cuerpo y la sensación de relajación al salir. Y me concentro en ese fluir del aire y en las sensaciones que produce. Y ahora voy a incluir en esa atención interior la atención a mi estado de ánimo, cómo me siento. Y además de la respiración, voy a integrar ese sentimiento interior de cómo estoy, cómo me siento.
Y ahora voy a observar la pantalla de mi mente. ¿Hacia dónde van mis pensamientos? Pero como un observador, sin identificarme con ellos. Simplemente los observo. Y en esta observación me doy cuenta que yo soy el observador de mis propios pensamientos. Yo soy esa presencia que está detrás de los pensamientos. Y ahora voy a observar entre pensamiento y pensamiento el silencio que se genera. Voy a dirigir la atención hacia esos pequeños espacios de silencio. Y voy a ir ampliando poco a poco ese espacio entre pensamiento y pensamiento. Y poco a poco voy ampliando esa sensación de silencio. Seguirán apareciendo algunos pensamientos, pero como nubes los observo y los dejo pasar. Y mantengo la atención en ese espacio, entre uno y otro, ese espacio de silencio, ampliando el silencio. Y creando más distancia entre yo, el observador, y los pensamientos. Y te invito a que tú lo hagas a tu manera, pero descubre ese espacio entre tú, el observador, la presencia y tus pensamientos. Y mantén la atención en el espacio, no en los pensamientos, en el espacio entre pensamiento y pensamiento, entre tú y tus pensamientos. Y verás que hay mucho espacio en el interior. Los pensamientos aparecen, pero hay espacio alrededor de los pensamientos. Y en ese espacio hay silencio. Y cada vez hay menos pensamientos. Y cada vez hay más espacio. Cada vez hay menos ruido. Y cada vez hay más silencio. Y empiezas a disfrutar del silencio. Una sensación agradable, suave. Se dice que el silencio es dulce. Una dulce sensación de silencio. Y siempre puedes crear un poquito más de espacio. Y puedes crear un poquito más de silencio. Y puedes experimentar un poquito más esa sensación del observador. Siempre puedes un poquito más. Y en ese espacio silencioso, en ese espacio interior, está la esencia, el yo profundo o el alma,
o la presencia, o el observador, como tú desees llamarle. Pero intenta sentir tu propia presencia, tu propia esencia, o el alma, esa luz interior. Hazlo a tu manera. En silencio. Si hay sonidos externos, intégralos en este momento tal y como es, pero mantén ese silencio interior. Mantén tu silencio interior. Mantén tu calma interior. Y ahora lentamente vamos conectando con la respiración. Sentimos de nuevo el aire al inspirar y al exhalar. Y vamos también sintiendo todo nuestro cuerpo. Y vamos regresando poco a poco, cada uno a su aire, cuando lo necesite. Muy bien. Pues esto sería una práctica. Hay diferentes prácticas, pero esta sería una. Y a mí me es muy útil el observar los pensamientos, pero en lugar de la atención en los pensamientos, como si fueran notas de música. Suena una nota, pero entre nota hay silencio. Y te enfocas en ese espacio entre uno y otro. Y poco a poco ves que los pensamientos son como notas o como bolitas, pero entre medio de cada uno hay espacio. Y en global también hay espacio. Y te das cuenta que hay mucho espacio, que los pensamientos aparecen y se van, pero hay espacio entre ellos. Y ese espacio es el silencio. Y entonces te desidentificas de ellos. Y sabéis que la belleza en la música no son tanto las notas, es el silencio que hay entre las notas, que resalta las notas, que fortalece las notas. Si todas las notas fueran seguidas diríamos cuánto ruido, pero ese espacio que hay, esa cadencia, ¿no?, entre nota y nota, hace que sea la melodía muy bella. Pues lo mismo. Si los pensamientos surgen lentos y con espacios de silencio, son pensamientos más bonitos, más hermosos. Pues enhorabuena. Pero si dices que aquí no hay nada, ya estás pensando. Claro. Estabas pensando que aquí no había nada. Dices que tiene que haber algo. Estás preocupándote. Aquí no hay nada, tiene que haber algo. Voy a imaginarme algo. Bueno, vamos a hacer una paradita. Tenéis un zumo y un pequeño dulce. Y nos encontramos aquí, son las 12:10, a las 12:30 en punto. 20 minutos. Adelante.